La partida que no terminé. Capítulo 1. El tablero y la voz. Aprendí a pensar antes de mover, a medir el silencio antes de hablar, a calcular, a predecir, a controlar. El ajedrez me enseñó que cada error tiene castigo, que un solo movimiento mal hecho puede arruinar toda la armonía del tablero y que perder, aunque sea por descuido, era una vergüenza que se debía pagar en pensamientos. Pero nadie me enseñó cómo seguir jugando cuando la culpa ocupa el lugar del rey. Mi padre me enseñó el juego una tarde de invierno, la mesa iluminada por una lámpara de pie, el ruido del viento chocando contra los vidrios. Me dijo: pensá antes de mover, hija, porque el tablero nunca perdona la prisa. Y yo lo tomé como una ley, tanto que con los años dejé de mover. Dejé de intentar por miedo a equivocarme. Crecí entre jaques imaginarios, entre frases que se volvían tatuajes mentales. No te equivoques, no hagas el ridículo. Sé perfecta, o al menos disimula la falla. El tablero se volvió espejo, las piezas, recuerdos. Cada injury, cada error, una piedra en el pecho. Cada acierto, una tregua breve que nunca duraba. Y así me volví experta en perderme, en disimular la tristeza con lógica, en esconder la ansiedad bajo capas de autocontrol, hasta que los días se volvieron un partido eterno contra mí misma. Comía para calmar la ira, comía para castigarla después, comía para no escuchar la voz que gritaba equivocada, para sentir que al menos podía elegir algo, aunque fuera el daño. Y así, sin darme cuenta, la perfección se volvió mi cárcel favorita. Creí que ser impecable era la única manera de merecer el perdón. Capítulo 2. El reloj invisible. El reloj de ajedrez suena aún cuando el tablero está vacío. Lo aprendí de la peor forma. Cuando mi vida entera empezó a medir el tiempo en errores. El trabajo, las relaciones, los gestos cotidianos. Todo tenía un tic y un tac de juicio. El tiempo ya no era el paso de los días. Era un fiscal invisible, marcando con precisión cada segundo en que no fui suficiente. Me esforzaba el doble, sonreía el triple, y aún así la voz interna insistía: no alcanza, podrías hacerlo mejor. Otra vez igual. Cada palabra era un golpe chiquito, pero constante, como una gota que cae sobre piedra durante años, y con el tiempo dejé de distinguir entre pensar y castigar. Mi mente se volvió una partida que nunca descansaba. Cada mañana, al despertar, ya sentía la presión del primer movimiento. Cada error mínimo, una explosión interna. Cada mirada ajena, un espejo multiplicado en mil dudas. La comida fue mi jaque mate emocional, un refugio rápido, un silencio corto, una tregua que dolía menos que pensar. El hambre no era física, era la necesidad urgente de apagar el ruido interior, de silenciar el veredicto que no cesaba. No era hambre de pan, era hambre de alivio, de ternura, de que alguien dijera: está bien perder un turno, está bien no ganar siempre. Pero nadie lo dijo, así que me lo cobré sola, una y otra vez, hasta que el tablero ya no tenía piezas y solo quedaba la vergüenza de seguir jugando.
Capítulo 3. Las piezas caídas. Una noche, después de otro atracón, me miré al espejo y ya no reconocía a la jugadora. Solo vi una mujer agotada, rodeada de estrategias rotas, de promesas incumplidas, de intentos de control que terminaban en culpa. El reflejo me devolvía a una niña cansada de buscar aprobación en cada mirada. La reina sin corona, los peones caídos, el tablero manchado de lágrimas invisibles. Mi cuerpo pedía tregua, mi mente revancha, y yo solo podía llorar. Lloré sin motivo aparente, pero con todas las razones del mundo. Lloré por cada palabra dura que me lancé, por cada día en que medí mi valor en gramos, por cada noche que confundí comer con respirar. La terapeuta me miró sin juicio, como si su silencio fuera un espejo más amable. Me preguntó, ¿cuántas veces te perdonaste una derrota? No supe responder, porque en mi memoria solo existían archivos de errores, listas de deberes incumplidos, noches enteras de pensamientos que no sabían descansar. En el ajedrez no existe la palabra perdón, solo error forzado. Pero la vida, amor, no es un tablero, es una respiración que aprende mientras late. Ella me dijo, tu rival no está enfrente, está adentro. Y por primera vez el silencio se volvió alivio. Entendí que no era cuestión de ganar, era cuestión de sobrevivir sin lastimarme. Y en ese instante, el ruido interno se detuvo lo justo para escuchar algo nuevo, mi propio deseo de seguir viva. Capítulo 4. El juego nuevo. Empecé a comer distinto, no por dieta, sino por ternura. Le pregunté al cuerpo qué necesitaba y descubrí que no sabía responderme porque lo había callado tantos años que su voz era apenas un susurro. Con el tiempo la escuché y lo que pedía no era sacrificio, sino descanso, no castigo, sino cuidado, no perfección, sino presencia. Y entonces el ajedrez cambió. Volví a jugar, pero ya no con furia. El tablero era un jardín en calma, cada pieza un recuerdo que podía sanar. El rey era mi respiración, la reina mi intuición, los peones mis pequeños pasos cotidianos, torpes pero constantes. Al principio temblaba cada vez que movía algo, como si una jugada equivocada pudiera destruirme, pero después descubrí que el error también tenía belleza. Era la grieta por donde entraba el aprendizaje. De a poco, aprendí a perder sin odio, a entender que errar no es fracasar, sino practicar la paciencia. El reloj seguía sonando, pero ya no como amenaza. Era ritmo, era compañía, era música de fondo mientras me reconstruía. Entendí entonces que no hay jugada maestra más profunda que el perdón. Porque una mente puede ganar 1000 partidas, pero solo el corazón sabe cuándo dejar de luchar. Capítulo 5. La partida que no terminé. Hoy juego lento, como quien saborea, no quien huye. Todavía me equivoco, todavía me enojo, pero después del error ya no me ataco, me abrazo. Me hablo como se le habla a un niño que está aprendiendo. Ya no castigo al cuerpo que se equivoca. Lo escucho, le doy tiempo, le agradezco por seguir sosteniéndome. Le pido perdón y a veces siento que me responde con una respiración tranquila. En cada partida dejo una casilla vacía,
como un altar para lo incierto, porque entender que no todo se gana es el primer paso para descansar. Algunas noches la vieja hambre regresa, y yo la recibo, no la niego, no la escondo, le hago espacio. Le sirvo té, hablamos del pasado y luego la dejo ir. Hay tardes en que vuelvo al tablero solo para mirarlo. Toco las piezas con calma y en cada una reconozco una versión mía, la que temía, la que lloraba, la que resistió. Y sonrío, porque ya no busco ganar, busco entender, avanzar una casilla más, aunque no sepa hacia dónde, aunque el mundo no lo aplauda. He aprendido que el perdón no se declara, se construye, como una jugada que requiere paciencia, como un cuerpo que aprende a moverse sin miedo. Se ensaya en cada respiración, en cada elección pequeña, en cada día que decido no rendirme. Y así, una noche cualquiera, frente al espejo, por primera vez lo entendí. Esta vez no juego contra mí, juego conmigo, y ese tal vez sea el jaque mate más humano, más imperfecto y más hermoso de todos. Fin.